Hola, gente. ¿Puede un despacho de abogados especializado en derecho laboral crear su propia herramienta Legal Tech? Es decir, tiene un expertise y además se puede beneficiar con el impacto de la inteligencia artificial generativa en nuestro sector. Pues yo diría que sí, porque aquí tenemos un ejemplo claro que nos va a decir que sí, pero sobre todo, lo más importante, nos va a decir cómo. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chema? Encantado de estar aquí contigo. Pues mira, Pues muy os bien, cuento, pues Joaquín Castilla es CEO de la firma legal que os comentaba, el Grupo Lexa, expertos en derecho laboral y seguridad social, y además ha creado ya desde hace un tiempo Lexa Go, una plataforma que suministra información jurídica y servicios jurídicos, especialmente a empresas, departamentos de recursos humanos, luego nos comentarás más, y ahora últimamente ha dado el salto a la inteligencia artificial generativa con un producto que luego veremos. Pero, ¿cómo lo habéis hecho el proyecto? ¿Cómo lo creasteis en un principio, muy brevemente? ¿Y cómo se ha beneficiado de la inteligencia artificial, Joaquín? sí, pues yo, a ver, Chema, por empezar un poco, la primera pregunta que decías, y así contesto un poco el origen del Hexago y también lo que decías de si un despacho puede montar una legal tech como hemos hecho nosotros, pues por supuesto que sí, ¿cómo voy a decir que no? Claro que sí, el tema es cómo, ¿no? Cómo nosotros iniciamos esto hace 6 años, empezamos en la inteligencia artificial hace 6 años en la Universidad Politécnica de Valencia y esto también, o sea, un despacho de abogados sin ingeniería informática dentro, o sea, pero no digo subcontratada, ¿vale? Porque subcontratada al Ay, final ay. creo que no es el camino. O sea, el camino, yo al final tengo a mi socio, que es David Alsasua, ingeniero informático, con el que llevo 10 años trabajando y con el que estoy constantemente hablando y constantemente debatiendo, yo sobre temas jurídicos con él, él sobre temas informáticos conmigo, y al final esa conexión es la que hace que realmente se pueda montar una Legal Tech, pero vamos, perfectamente desde un despacho. Es más, yo creo que el camino idóneo es en el despacho. Sí que, ¿por qué? Porque el despacho al final, las Legal Tech hoy al final resuelven problemas, y los problemas se resuelven en los despachos. La teoría está más en una parte más generalista de bases de datos de informativa, pero en los despachos están las soluciones y es verdad que la IA hoy te permite, pues a nivel documental, a nivel de consultas, yo creo, establecer, apuntar directamente a la contestación, ¿no? Yo creo que ahí tenemos los despachos un punto fuerte, pero yo sí que creo que tiene que ser con ingeniería dentro, o sea, subcontratando ingeniería fuera, la mecha va a durar poco. Yo creo que al final una Legal Tech tiene que tener la ingeniería dentro claramente. Y yendo un poco al origen nuestro, nosotros empezamos hace 20 años ya resolviendo consultas laborales en Internet, era un repositorio de consultas, y ahí se fue generando pues pregunta, contestación, contestación siempre con jurisprudencia, que ha creado pues una base de datos que hoy son 20.000 consultas y respuestas. Y con eso, hace 6 años nos fuimos a la Universidad Politécnica de Valencia a automatizar las consultas y montamos una base de datos estructurada, como llamamos una IA colmenar, que es una IA que está establecida, que está montada a través de módulos, de celdas, en las que tratamos una única cuestión. Es decir, nosotros no tenemos 20 celdas en las que se trate el mismo asunto, porque ese es el problema que tiene hoy la generativa, pues en función de cómo preguntes, te va a contestar con información de aquí o te va a contestar con información de aquí. Nuestro objetivo para garantizar una seguridad jurídica es que siempre vaya a la misma bañera a recoger la información y contestar. Y el lenguaje puede ser múltiple, pero la bañera tiene que ser el contenido único, para que realmente conteste con seguridad jurídica. Si Muy va a bien, diferentes bañeras a recoger la información, contestará mal. perfecto. Eh, Joaquín, déjame preguntarte una cosa. Hoy actualmente los profesionales jurídicos, en cuanto a búsqueda de información jurídica, tienen tres tipos de herramientas, ¿no? Simplificando. Las generalistas, tipo ChatGPT, tipo Gemini, etcétera. Luego tienen las especializadas en el sector legal, pero que tocan todas las ramas del derecho,
refiero, por ejemplo, a Genial de Lefebvre, Pincenay de VLEX, Conversa de Tirán, etcétera, etcétera. Y luego están las especializadas en un nicho, en un ámbito muy concreto como la tuya, ¿no? Con inteligencia artificial en el sector laboral y seguridad social. Muy brevemente, ¿qué diferencias ves que pueda haber entre este tipo de herramientas? Yo creo que es la intensidad de la seguridad jurídica. O sea, yo creo que en todas las bases de datos como ChatGPT, Gemini, etcétera, al final todos lo vemos, ¿no? Esa contestación diferente en función de si pregunto por la mañana o por la tarde, en función de si cambio una palabra. Eso se ve más, de forma más exagerada en las generalistas globales, ¿no? Claro. Como GPT y como Gemini. Si luego bajamos a las generalistas del sector jurídico, pasa algo similar, porque al final lo que sigues viendo es que la contestación en función de cómo preguntes te contesta una cosa o la contraria, ¿no? Y eso no es que la base de datos esté mal, sino que es la propia tecnología Transformers en la que se basa la generativa, la define precisamente una predicción numérica que en función de qué palabra utilice yo en la pregunta, pues va a buscar la contestación en un sitio o en otro. Una base de datos enorme, generalista, lógicamente va a tener menos seguridad jurídica y por eso es verdad que estas bases de datos, una de las cosas que te dicen al contratar es revisa siempre lo que te contesta la generativa, que es lo mismo que decir que no te doy la seguridad jurídica de que esté bien. Nosotros, en una IA especializada, en una IA colmenar como la nuestra, eso no lo decimos, porque además a mí me parece que eso no puede ser parte de la generativa. Si yo no te puedo garantizar que lo que te estoy contestando esté bien, pues soy un buscador, no soy una contestación precisa, soy un buscador. Entonces, nosotros garantizamos la seguridad jurídica en el 98,7% de las consultas que contestamos, el 80% de las consultas que hacemos se contestan, el 20% no. El 20% no se contestan porque precisamente garantizamos la seguridad jurídica. Entonces yo no contesto siempre. O sea Nuestra que IA hay un vuestra 20% que no tecnología, contesta. Joaquín, sabe decir que no cuando es que no. Mm. Cuando es, a ver, sabe decir que no, dependiendo. O sea, nosotros, claro, llevamos un año testeando el decir que no, ¿vale? El saber decir que no. Ese decir que no es complejo, pero depende de las temáticas, se puede medir. Y eso es lo que hemos ido midiendo, pues en función de las temáticas y en función de las preguntas. Luego los algoritmos te hacen una serie de puntuaciones y en función de esas puntuaciones nosotros somos muy conservadores. Al final somos juristas, tenemos que dar seguridad jurídica. Con lo cual, en ese 20% seguramente estamos comiéndonos un margen de consultas que se contestarían bien, pero preferimos eso, que conteste una persona humana en ese 20% que te conteste mal. Y por eso, pues bueno, pues el sistema funciona así. Y la idea, por eso somos un modelo híbrido. O sea, nosotros no somos una IA, solo IA, sino que somos un modelo híbrido. Nosotros nos comprometemos a contestarte tu duda. En el 80% lo contesta la IA, en el 20% lo contesta un equipo de abogados y además ese equipo de abogados al contestar nosotros tenemos una máxima y es que la contestación que hoy no contesta la IA, mañana la contesta bien. Y con ese sistema pues vamos Perfecto. retroalimentando nuestra base de datos y poco a poco mejoran cada vez más los índices. Joaquín, tenemos muchas ganas de conocer Lexago. ¿Por qué no compartes pantalla y nos haces Vale, una breve demo? estupendo. Mira, pues a ver, os comparto. Vale, esta es Fundamentalmente, ya vemos el dashboard. ya lo veis, ¿no? Fundamentalmente, os dirigís a empresas, departamentos de recursos humanos, del laboral, etcétera, ¿no? O sea, nos dirigimos, nuestro target son departamentos de recursos humanos y asesorías jurídicas. Ah, Nosotros, exacto. por ejemplo, nosotros para lo que no servimos es para preparar un juicio. O sea, para preparar un Ujú. juicio lo que te sirve es la base de datos de siempre, donde buscas todas las sentencias a favor, en contra y eso se investiga. Un informe potente tampoco. Nosotros contestamos las dudas del día a día, las dudas que te quitan tiempo. Entonces, esas dudas quitan tiempo al Departamento de Recursos Humanos, a la asesoría laboral y al despacho de abogados. En el despacho de abogados, yo, por ejemplo, una de las cosas como utilizo la herramienta es en las reuniones con el cliente. Yo con el cliente directamente, si estás hablando de un tema de excedencia y tienes dos dudas,
esa máxima que utilizamos mucho los abogados de déjame que lo mire, voy a confirmar porque hay una sentencia reciente que creo que ha tocado este tema, pues eso ya no pasa. En la propia reunión se mira, se busca y las reuniones son más ejecutivas, lógicamente, porque ya no tienes que tener la segunda reunión para tratar la contestación de la sentencia, ¿no? Yo creo que al final las dudas del día a día en laboral no aportan ningún valor, pero ningún valor. Todos aplicamos lo que dice la jurisprudencia y, por lo tanto, a nivel estratégico no hay un punto diferencial. Tú lo que necesitas es saber la sentencia y con eso se toma la decisión. Y normalmente, si el Supremo ha dicho que esto procede, normalmente las empresas, las asesorías, solemos decir, vale, pues procede, y entonces se lo damos al trabajador y cuando no procede, pues lo peleamos. Y yo creo que eso lo solemos utilizar todos. Perfecto. Sí, Oye, pues te agradezco que hayas identificado perfectamente el target y sobre todo las necesidades que cubre el ex-abogado, que a veces es muy necesario esto, ¿no? Perfecto, mira, pues cuando quieras. pues mira, yo aquí lo que haces es introducir una consulta, ¿no? Por ejemplo, pues yendo a lo mismo, ¿no? Los permisos, un trabajador me solicita, un trabajador me solicita un permiso por hospitalización, por un familiar que esto se está preguntando últimamente mucho, ¿no? Que ha Mm. estado 3 días en el hospital, le han dado, le han dado el alta hospitalaria y a los 3 días, y mi pregunta es, ¿procede el permiso de 5 días completo? Entonces, al final de lo que se trata es aquí hay mucho lío entre el alta hospitalaria, el alta médica, prescripción de reposo domiciliario, y entonces básicamente la máxima con la que se resuelven todas estas consultas es siempre que se mantenga el hecho, la situación del hecho causante, es decir, que haya un reposo domiciliario, que todavía la alta médica, aunque haya habido alta hospitalaria, no se haya dado, con lo cual se mantiene, persiste, persiste el permiso y entonces se mantiene hasta los 5 días. Con esa máxima se resuelven 200, 300 consultas en nuestra base de datos. Y eso es lo que hace que siempre te conteste bien. Si ahora cambiamos la palabra y se lo preguntamos de otra forma, va a ir al mismo sitio a buscar la información y necesariamente te va a contestar bien. Esto Entonces, nos lleva un aquí poquito, Joaquín, al tema del legal prompting, ¿no? Claro, quien ha hecho esa pregunta, tal como está formulada, primero está bien escrita, con todo tipo de detalles, sin meter paja, quiero decir, ¿sabes? Y claro, es alguien que sabe de lo que está hablando. Y es importante también a la hora de formular es, preguntas, ¿no? sí, o sea, nosotros a nuestro target es un target que tiene un conocimiento laboral, departamentos de recursos humanos, asesorías laborales y en lo que estamos ahora también es en sindicatos, ¿vale? Pero en el sindicato quien consulta es también el asesor sindical. Todos tienen un conocimiento y un Claro. barniz de jurídico que realmente te permite hacer el prompt bien. Otra cosa es que luego también tienes, no es fácil hacer un prompt de forma correcta. Hay gente que le cuesta más poner la consulta que tiene y rodea muchísimo. Bueno, pues eso pasa también y Claro. lógicamente aquí nosotros lo que intentamos también es un poco la herramienta cuando ve que, por ejemplo, haces 4 consultas diferentes sobre un tema, te indica, oye, creo que intenta hacer la pregunta con otras palabras, porque es la forma también un poco de ir corrigiendo y aprendiendo. Yo creo que esto Perfecto. es normal, sí, que Sigamos, sí. cuesta un poco. Mira, seguimos. Esto es, aquí te ha contestado la IA, perfecto, pero tú puedes pedir una revisión, ¿vale? Aquí tienes la posibilidad de pedir una Eso revisión. lo he visto antes y me llama mucha atención, esta funcionalidad, ¿eh? Claro, porque las personas, el miedo es libre, Chema, y Sí, entonces, aunque te conteste bien, tú dices, mira, me pone 2 sentencias del Supremo y del TSJ de Cataluña, pero es que aún así a mí me genera duda, porque el caso concreto, y entonces pide revisión. Al pedir revisión, pides una revisión a un abogado
a nosotros se nos comunica en nuestro equipo que se pide una revisión. Gracias, recibirás la resolución a la asistencia en el próximo día laborable. Recuerda que puedes consultar el estado de las asistencias en mis consultas. Ajá. Entras aquí en mis consultas y en mis consultas tú tienes aquí, mira, os he puesto para que veáis un poco un ejemplo de una consulta solicitada. ¿Veis? Aquí acabamos de solicitar esta consulta, si os fijáis, Muy la bien. hemos solicitado aquí. Entonces, se ve la respuesta de la IA, pero ahora aquí en este mismo espacio me saldrá cuando me la revisen en un día hábil la contestación. Aquí, por ejemplo, si bajamos un poco más abajo, tenemos un caso de una que se ha revisado. Pues fíjate, aquí se ha revisado y el abogado lo que le ha pedido al Mensajes con cliente es abogados. más Muy bien. información. Y pone abogado del Lexago, pues ayer al mediodía le pide gracias por contactar con Lexago, ¿podrías enviarnos más información? Y se establece un canal de comunicación aquí con el cliente y se resuelve todo por la herramienta. Es decir, no resolvemos a través del correo electrónico porque eso ya es viejuno, Sí, 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 no sí. es el camino y a través de la aplicación todo el mundo se centra más en ser más concreto. Luego tenemos en la aplicación también la parte de actualización, que en laboral también es muy importante. Sentencias aportamos, pero luego, pues webinars. Aquí tenemos un webinar sobre la reducción de jornada, pues que se avecina, un webinar que grabamos hace un par de semanas, pues con Pere Vidal y en RH y con el Consejo de Graduados Sociales. Y porque al final es verdad que muchas consultas, o sea, al final todo es consultas, pero muchas veces con la actualización se evitan consultas. Entonces, la actualización es importantísima a nivel laboral, especialmente porque cambia todo mucho, ¿vale? Muy bien. Y luego en Entonces, consultas resueltas, exacto, dime, sí. aquí, y esto es ya lo último, Chema, en consultas Sí. resueltas tenemos un apartado que esto ha sido el cliente el que nos ha ido exigiendo que metamos esto en el servicio, Ajá. que es básicamente, yo no quiero saber solo lo mío, Chema, yo quiero saber, oye, hospitalización, a ver qué está Tenéis un buscador preguntando a la la izquierda, gente. ¿eh? Muy bien. Entonces tú pones aquí, pones la palabra hospitalización. Yo quiero saber qué ha preguntado la gente en los últimos 3 meses, porque, oye, me interesa ver qué le pasan a los demás, a ver si yo soy el raro. Y entonces te encuentra lo que estás, por ejemplo, vamos a poner excedencia, vamos a poner aquí. Estas consultas, por supuesto, son anonimizadas, ¿no? Esto es todo anónimo, ¿vale? Entonces tú le he dado primero al concepto, primero me ha buscado la palabra y luego selecciono fechas, que antes lo había hecho mal. Entonces, una vez has buscado, seleccionas fechas y ya te pone de los últimos 3 meses sobre lo que has preguntado, que han preguntado otros usuarios. Y entonces entras aquí en concreto ha respondido el despacho. Entonces el despacho responde de forma totalmente anónima, pero responde con sentencias, es decir, son supuestos que muchas veces sirven mucho, ¿no? En derecho laboral pasa muchísimo, Chema, que necesitas también saber que no estás siendo tú el primo, sino que los demás también están preguntando lo mismo, que no estás pagando de más. Muchas veces, claro, el director financiero te dice, oye, pero ¿cómo estamos pagando esto? Si me han dicho que en tal empresa no se paga. Oye, pues yo sé que esto es normal que se esté pagando porque veo que a otros también les pasa, ¿no? Forma parte de esta Lexago, una parte de comunidad que ayuda mucho y que los clientes lo agradecen. Perfecto. Me hay que decir que vuestro dataset, vuestro repositorio, está totalmente acotado, controlado, clasificado en esas celdas que decías. Por supuesto, está actualizado, cosa que no Sí, pueden, a ver, pueden hacer las esa es la generalistas por la parte. propia naturaleza del proyecto. Sois un Esa despacho. es la parte, sí, yo te diría como más bonita también del trabajo, porque yo al eh, final, claro, en esa corrección de la base de datos no solamente hay que actualizar la base de datos, sino que hay que corregirla. La base de datos muchas veces hay matices que tienes que corregir. Hay una sentencia que de repente te corrige un detalle en las ETTs ahora mismo, pues oye, el Tribunal Supremo ha dicho que el convenio colectivo que prohíbe la contratación de la ETT de determinada forma, oye, incumple y realmente las ETTs tienen derecho, la empresa tiene derecho a contratar, aunque el convenio colectivo recoja, pues esto es una sentencia del Tribunal Supremo de hace un mes. Entonces ese matiz se va corrigiendo en la base de datos diariamente. O sea, nosotros tenemos ahí un equipo de 6 personas que estamos todo el día actualizando y modelando la base de datos. Además, veo que
la plataforma es extremadamente sencilla, sin grandes alaracas y que va directamente al grano, o sea, al conocimiento jurídico que aportáis en Lexago, ¿no? Sí, sí, esa es un poco la idea. Sí. Perfecto. Oye, ¿tenéis algún plan a futuro sobre la plataforma? ¿Algún tipo de innovación que queráis hacer? Sí, pues mira, que te agradezco que preguntes esto, porque nosotros tenemos dos cosas ahora. Una, convenios colectivos. Nuestro siguiente paso es Ajá. que esta consulta sobre el permiso se queda todavía un poco coja, ¿vale? Porque queda la parte del convenio colectivo. O sea, a mí me interesa esta pregunta, pero en el sector del metal de Vizcaya. No me interesa en el sector del metal Entiendo. de Badajoz. Entonces, el siguiente paso es introducir en la generativa la contestación que hacemos nosotros ahora sobre el concepto y la jurisprudencia adaptado al convenio colectivo, lo que dice el convenio, de tal forma que si el Estatuto de los Trabajadores en la jurisprudencia remite al convenio colectivo, siempre vamos a poner una coletilla final con el convenio colectivo que se te aplica. Ujú. Esa capa de convenio colectivo la tendremos pues para final de año, principios del 2025, que creemos que ya va a ser totalmente rompedora porque es verdad que no, que va a ser como muy precisa ya. O sea, vamos a contestar ya con tu convenio colectivo. Y eso es algo que estamos trabajando en ello ahora.